Shalom para todos los que nos sintonizan. Bienvenidos a su programa El Maná de hoy con el pastor José María Dútari. Shema Israel, escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, y si Yahweh está contigo, tú vas a vencer. Aleluya. El pueblo de Israel temblaba ante la voz de Goliat, porque estaba escuchando la voz equivocada. Asegúrate de no escuchar la voz equivocada. Asegúrate de escuchar la voz de Yahweh tu Elohim. Shema Israel, escucha Israel a Yahweh tu Elohim. David no escuchó la voz del gigante, no le puso atención. Él dijo: ¿quién es este incircunciso que desafía los escuadrones del Elohim viviente? Esa es la actitud que tiene que tener un hijo de Yahweh, que sabe escuchar al Todopoderoso. Shema Israel, aleluya. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Aleluya. Solo tienes que andar conforme al corazón de Yahweh, conforme a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus principios, y Él peleará por ti la batalla. Aleluya. Gracias, mi rey. El pueblo de Israel temblaba ante Goliat mientras David lo derrotaba. El pueblo de Israel temblaba ante Goliat mientras David lo derrotaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. David danzaba en la presencia de Yahweh, y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia de Yahweh, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Shema Israel, no escuches la voz del gigante, escucha la voz de Yahweh tu Elohim. Shema Israel, aleluya. Si Él está contigo, si Él está conmigo, somos más que vencedores. Gracias, mi rey. El pueblo de Israel temblaba ante Goliat mientras David lo derrotaba. El pueblo de Israel temblaba ante Goliat mientras David lo derrotaba. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Porque David andaba conforme al corazón de Yahweh. Aleluya.
Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado sea el nombre del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito y alabado sea el nombre del Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Del Elohim y Padre nuestro, de aquellos que hemos aceptado al Mesías Yahshua de Nazaret. Aleluya, como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos sido lavados en su sangre después de habernos arrepentido y guardamos sus mandamientos. Porque la Biblia dice, aleluya, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los de su propio oficio. Pero a todos los que le han recibido, a los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos juntamente con Yahshua HaMashiach. Bendito y alabado sea el nombre de Yahweh de los ejércitos. Ese es su nombre, por el cual será recordado por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y en este momento oro para que en todo lugar que se escuche estos mensajes, para que ustedes y sus hijos, mi persona y mis hijos también, mi familia, seamos guardados en el poderoso nombre de Yahweh de los ejércitos, de la hora mala. Seamos guardados para estar en pie y firmes delante de la venida de nuestro Mashiach Yahshua. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Hoy es lunes 22 de febrero del 2021. Es el segundo día de la semana. En el calendario de la Torah hoy es el día 9 del mes 12 del año 5991. Estamos en el último mes del año. Y si cuando este mes acaba coincide la cebada madura con la luna nueva, entonces tenemos el primero de los meses y tenemos el inicio del año. Qué hermoso, qué precioso es poder entender el calendario del Todopoderoso tal y cual está en la Torah. Y las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos convencidos de que estamos en un tiempo donde Yahweh está levantando y llamando a su pueblo. Hay cosecha. Yahshua dijo, la mies está madura. Pídanle al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies. Porque cuando es Yahweh el que envía a los obreros, ellos van a hablar su palabra. Y su palabra nunca volverá vacía, sino que hará aquello para lo que Yahweh la ha enviado y será prosperada. Bendito sea nuestro Rey. Quiero darte la bienvenida al maná de hoy, esa palabra que nuestro Padre pone en nuestro corazón cada día para bendecir nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos escuchan en el mundo entero. Y esta mañana me inquietó con una palabra que vino a mi corazón. No oigas al gigante, oye a Yahweh. Shema Israel. Aleluya. No oigas al gigante, oye a Yahweh. Y luego de recibir esa palabra me viene esa expresión, Shema Israel. O sea, oye Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Pero no pierdas de vista que Él es nuestro Elohim. Oye Israel. En esta mañana, en cualquier parte del mundo que tú estés, Shema Israel, oye Israel, a Yahweh. Y no oigas al gigante. ¿Quién es el gigante? El enemigo. El enemigo que se levantó y puso a temblar a los escuadrones del Elohim viviente. Les puso a temblar las rodillitas. Los paralizó. Estaban muriéndose de miedo y no podían hacer nada. Y durante 40 días, un gigante salía de parte del ejército de los filisteos a desafiarlos, a deshonrarlos, a avergonzarlos. Y ellos se mantenían oyendo al gigante. Y mientras se mantuvieron oyendo al gigante, no podían avanzar, no podían hacer nada porque dejaron de oír a Yahweh su Elohim para oír al gigante. Shema Israel, oye Israel la voz de Yahweh, tu Elohim. No escuches la voz del gigante. Bendito sea Yahweh. Y en 1 Samuel 17, hoy vamos a ver la primera parte de este mensaje. No oigas al gigante, oye a Yahweh. Shema Israel, primera parte. 1 Samuel 17:1 dice, los filistinos, o sea los filisteos, reunieron sus ejércitos para la batalla. Se juntaron en Socó de Yahudá y acamparon en Efes Damim entre Socó y Azecá. Shaul y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, en la encina. Formaron su línea de batalla contra los palestinos, contra los filisteos. Con los palestinos estacionados en una colina e Israel estacionado en la colina opuesta. La llanura quedaba entre ellos. Había un valle entre ellos. Estaban los filisteos en una colina y los israelitas estaban en otra colina.
y en medio de ellos había un valle. Dice, entonces se adelantó un campeón de los ejércitos palestinos, de los ejércitos de los filisteos. Se llamaba Goliat de Gat. Y ahora vamos a describir cómo era este gigante. Mira, está la colina donde está el pueblo de Israel y está la colina donde están sus enemigos, los filisteos. Y había un valle en el medio, ¿verdad? Y el primero que bajaba ese valle era el primero que iba a dar indicios de que no tenía temor y de que quería pelear y que estaba dispuesto a ganar esa batalla. Israel no dio el primer paso lo dieron los filisteos. Y el primer paso lo dio un filisteo que se llamaba Goliat de Gat. Dice que tenía 6 codos y un palmo de estatura. ¡Wow! Tenía un casco de bronce en la cabeza y llevaba un pectoral de armadura en escamas. Un pectoral de bronce que pesaba 5,000 shekels. Tenía canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce le colgaba de los hombros. El asta de su lanza era como una vara de tejedores y el hierro de su lanza pesaba 600 shekels y el escudero marchaba delante de él. Este hombre era como un acorazado. Este hombre era como un tanque de guerra. Era algo como impenetrable. Y nadie se atrevía a luchar con él. Y él salió a desafiar a los escuadrones del Elohim viviente. Dice el verso 8, él se detuvo y llamó a las filas de Israel y le dijo, ¿por qué tienen que salir a enfrascarse? Escuche esto. Escuche lo sigiloso de este enemigo. Le estaba brindando una solución para que no todos pelearan. Y lo que los estaba era enredando. Así hace Hachatán, que Yahweh lo reprenda. Con muchos que lo escuchan. Les ofrece soluciones que son para mantenerlos atados. Porque aquí mira lo que dijo. Verso 8. Él se detuvo y llamó a las filas de Israel y les dijo, ¿por qué tienen que salir a enfrascarse en batalla? Yo soy el campeón pelistino, soy el campeón de los filisteos. Y ustedes son servidores de Shaul. Escojan a uno de sus hombres que baje y pelee contra mí. Si me supera en combate y me mata, nosotros nos haremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo supero y lo mato, ustedes se harán nuestros esclavos y nos servirán. Dice el verso 10, el pelistino concluyó, aquí desafío a las filas de Israel, consígame un hombre y vamos a pelear. Con estas palabras, el pueblo de Israel estaba temblando. Le dio, como dicen aquí en Panamá, la tirinana. Las rodillitas se le chocaban. Todos estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor. ¿Por qué? Porque estaban oyendo la voz del gigante. Y así pasa muchas veces con el pueblo de Israel. Viene nuestro enemigo, Hachatán, que Yahweh lo reprenda, y empieza a hablarte a tu mente, empieza a hablar a tu corazón, y tú poniéndole atención. Escucha lo que Yahweh te dice hoy. No oigas al gigante, oye a Yahweh, Shema Israel. Porque es que todo en la vida empieza con un pensamiento. Y el enemigo es experto tirándote pensamientos a tu mente. Mira, el campo de batalla, el valle de Ela tuyo, es tu mente. Ahí van a llegar pensamientos. Pensamientos que son del enemigo. Y Yahweh te ha enseñado, cuando te dice que te pongas el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, que protejas tu mente. ¿Cómo te lo enseñó? Diciéndote todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. Todo lo que no se acopla a eso, deséchalo, porque no viene de parte de Yahweh. Pero hay gente que se estaciona en escuchar al diablo. El diablo le dice, te vas a morir. Esa enfermedad que tienes te está acabando, te vas a morir. ¿Y qué hacen muchos israelitas? Escuchando la voz del gigante. Y se mueren. Oh, sí, hermano. Ese es el problema que hay. Que es que tú tienes que creerle a Yahweh tu Elohim. Shema Israel. Escucha Israel. Yahweh nuestro Elohim. Si tú crees que Yahweh es nuestro Elohim, entonces Él va a pelear por ti la batalla. Bendito sea Yahweh. Deja de estar escuchando al gigante. Toda palabra que no se acopla a la Torá es palabra del gigante, no es palabra de Yahweh. Y hoy te dice tu padre, no oigas al gigante, oye a Yahweh, Shema Israel. El gigante te dice, te vas a morir. Y te habla por medio de los doctores y de las radiografías y de los exámenes. Te vas a morir. Ahí está el gigante hablándote y tus rodillas temblando y tú aceptando todo lo que te dice.
Pero escucha, Israel, Shema Israel. No oigas al gigante, oye a Yahweh que te dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y por sus llagas fuimos nosotros curados. No oigas al gigante, oye a Yahweh. Pueblo de Israel, donde quiera que te encuentres. El gigante te dice, es imposible ser santo, nadie puede ser santo, todos tenemos que pecar. Porque somos seres humanos débiles, te lo dice el gigante. Y tú dices, sí, señor diablo. Y vives conforme a eso porque te gusta. No oigas al gigante, oye a Yahweh, Shema Israel. ¿Qué dice Yahweh? En Judas 24, capítulo 1, verso 24. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de Él hasta el día de su venida. Aleluya. ¿Qué más dice en 2 de Corintios? No serás tentado más de lo que puedes soportar y te dará juntamente con la tentación la salida. Fíjate lo que es escuchar a Yahweh en vez de escuchar al gigante. Aleluya. El gigante te hace creer que tú eres un cualquiera. Uno más del montón. Aleluya. Pero no es así. Tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo de Yahweh Elohim. Eres un hijo del Todopoderoso. Tú eres Israel. No escuches al gigante, oye lo que Yahweh dice de ti. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Aleluya. Tal vez usted me dirá, hermano, pero el enemigo habla. Sí te habla. Te habla tu mente. Yo hablaba con mi hija un tema muy importante. Escuche, Hashatán fue destruido en el madero. Así lo dice la Escritura. Y Yahshua dijo que cuando el hombre fuerte está en paz, todas sus cosas están bien guardadas. Pero cuando viene uno y le vence, Yahshua venció a Hashatán. Hashatán, la única arma que tiene contra usted, escúcheme bien hoy. Él, la única arma que tiene contra ti son sus palabras. Si tú tomas sus palabras y las crees, si tú tomas sus palabras y no solo las crees, sino que las hablas, las confiesas, te atrapó. No oigas al gigante. Por eso Yahweh te trae esa palabra en este día. No oigas al gigante, oye a Yahweh, Shema Israel. Nadie puede guardar los mandamientos. Eso no es lo que dice la Escritura, eso lo dice el gigante. La Escritura dice que los papás de Yohanan el Inmersor, de Juan el Bautista, eran justos y andaban irreprensibles en los mandamientos de Yahweh. Eso dice la Escritura. No te dejes engañar, no escuches la voz de Hashatán. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que aún en el argot religioso, pastores, moreses, maestros, repiten lo que la religión o el diablo ha venido diciendo por mucho tiempo. Engañando a la gente con que no puedes ser sano, no puedes ser santo, no puedes vivir en santidad. Eso es mentira. Eso lo dice el gigante. Y usa incluso a líderes religiosos. Pero tú no creas lo que dice el gigante. Cree lo que dice Yahweh. Shema Israel. Atención a esta palabra. Dice que cuando Shaul y todo Israel oyeron estas palabras del Pelistino, se desanimaron y se llenaron de terror. Atención a esto, hermano. Cuando usted escucha las palabras del gigante, se desanima y se llena de terror. ¿Y por qué pasa esto? Porque el gigante sabe muy bien que si te roba el gozo, te robó la fuerza. Aleluya. No te dejes robar el gozo, porque el gozo del Adón es la fuerza de nuestra vida. Y cuando Él te habla, ¿usted sabe por qué la gente a veces se desanima, se entristece? De tanto estar escuchando al gigante. Aleluya. Por eso escucha esta palabra hoy, pueblo de Yahweh. No oigas al gigante, oye a Yahweh. Shema Israel. ¿Cómo yo sé cuando es palabra del gigante? Cuando no se acopla a lo que dice la Torah. No importa de quién venga, puede ser de un pastor, de un líder religioso, de un moré, de un rabino, no importa de quién venga. Si no se acopla a la Torah, deséchala. Y oye a Yahweh, oye lo que dice su palabra, camina por lo que está escrito en su palabra. Me gusta cómo el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, dice, estoy persuadido que me será hecho como Yahweh ha dicho. Entonces la única arma que Hashatán tiene contra ti son sus palabras.
sus palabras son pensamientos que llegan a ti. Si tú te quedas con esos pensamientos, son dardos encendidos y te va a hacer arder. Deséchalo en el nombre de Yahshua. Dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del Pelistino, se desanimaron y se llenaron de terror. Y David era el hijo de cierto efraimita de Betlehem llamado Yishai. Fíjate tú dónde era el papá de David y todos ellos de Belén, Betlehem, casa de pan. Y ahí fue donde nació nuestro rey, Yahshua HaMashiach. Dice, este tenía 8 hijos y en tiempos de Saúl ya estaba viejo, avanzado en años. Los 3 hijos mayores de Yishai habían salido para ir con Saúl a la guerra. Los 3 hijos suyos que habían salido a la guerra se llamaban Eliab, el primogénito, el otro Abinadab y el tercero Shammah. Y David era el menor. Dice, los 3 mayores habían seguido a Saúl. Y David iba y venía a atender a Saúl. Acuérdese que David iba y venía, llevaba su arpa. Y cuando a Saúl lo atacaba ese demonio, ese espíritu raro que venía a atormentarlo, David sacaba su arpa y empezaba a tocar. Y ese espíritu se iba. ¿Y qué pasaba? Que llegaba Shalom, llegaba paz y tranquilidad al rey Saúl. Bendito sea Yahweh. Esto lo hacía David. Dice que iba y venía y atendía el rebaño de su padre, pastoreándolo. Entonces dice el verso 16 que el filisteo, el pelistino, se adelantaba mañana y tarde y estuvo por 40 días. Atención, la palabra nos manda, nos enseña a orar día y noche, dijo Yahshua HaMashiach. Mañana y tarde. Y muchos de nosotros, en vez de escuchar la voz de Yahweh mañana y tarde, estamos escuchando la voz del gigante mañana y tarde. Bendito sea Yahweh por esta palabra. Me gozo, hermano. Le doy gracias a mi rey cuando es su palabra. Su espíritu fluye, fluye y fluye. Fluye, fluye. Espíritu Santo fluye. Tú debes orar a tu Padre mañana y noche. Aunque sea un poquito antes de acostarte o cuando entra el día, que se oculte el sol. Órale a Yahweh. ¿No dijo Yahshua, no hará justicia a mi Padre, a sus hijos que claman a Él día y noche? Y fíjate lo que está haciendo aquí el gigante, la estrategia que está usando. ¿Cuál es? Que tú escuchas su palabra ¿cuándo? Mañana y tarde. Atención a esto que es palabra de Yahweh. Aleluya. Aleluya. El pelistino se adelantaba mañana y tarde y ahí estuvo por 40 días. Y Yishai le dijo a su hijo David, toma de esta efa y de este grano tostado y estas 10 hogazas de pan para tus hermanos y llévaselas rápidamente a tus hermanos en el campamento. Llévale estos 10 quesos al capitán de sus miles. Averigua cómo están tus hermanos y trae alguna prenda de ellos. Verso 19. Saúl y los hermanos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Ela, en la guerra contra los filisteos. Temprano en la mañana siguiente, David dejó a alguien a cargo del rebaño, tomó las provisiones y salió como le había instruido su padre Yishai. Llegó a la barricada cuando el ejército iba saliendo a la línea de batalla dando el grito de guerra. David llegó y se enteró de lo que estaba pasando allí. Pero escuche, David había sido ungido por Samuel. Había algo especial en este hombre, el dulce cantor de Israel. Cuando él cogía el arpa, la presencia de Yahweh llegaba. Aleluya. Y Saúl era libre de los espíritus que a él lo oprimían cuando David tocaba y cantaba. David había luchado contra el oso y contra el león y había vencido. Y David no sabía lo que estaba pasando allí, pero llegó David en el momento en que el ejército se preparaba para batallar, pero no se atrevían, porque salía el gigante mañana y tarde. ¿Para qué van a pelear todos? No, quédense tranquilos. Manden a uno solo que pelee conmigo y el que gane, ese será el triunfador. Si nosotros ganamos, ustedes serán nuestros servidores, y si ustedes ganan, nosotros seremos sus servidores. Pero llegó un muchacho sin experiencia en la guerra, aleluya, pero ungido por Yahweh de los ejércitos. Sigue diciendo la Sagrada Escritura en 1 Samuel 17, verso 21 en adelante. Dice, Israel y los filisteos trazaron sus líneas de batalla, opuestos unos a otros. David dejó su equipaje con el encargado del equipaje y corrió hacia la línea de batalla y fue a saludar a sus hermanos. Y mientras hablaba con ellos, escuche esto,
mientras David hablaba con sus hermanos, pasó algo. El campeón llamado Goliat, el filisteo, el pelistino de Gat, se adelantó de las filas de las filas filisteas, y dijo las mismas palabras de antes, y David las oyó. Fíjate que el gigante decía las mismas palabras. Mira, el gigante te puede decir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Yahweh? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. No oigas al gigante, oye a Yahweh. Shema Israel. Esto también es Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Si Yahweh es tu Elohim, Él pelea por ti. Escucha sus palabras y no las palabras del enemigo. Y dice que el filisteo dijo las mismas palabras de antes. Y las oyó David. Las oyó ahora uno que estaba acostumbrado a ver el poder de Yahweh en su vida. La oyó uno que había luchado contra el león y lo había vencido. Un muchacho luchó contra un león y lo venció. Luchó contra un oso, ¿sabe la fuerza que tiene un oso? Y lo venció. Pero David sabía que no era su fuerza, era que Yahweh estaba con él. Y esto es lo más importante que usted y yo tenemos que entender. Esto no es con tu fuerza, esto no es con espada ni con ejército. Esto es con su Santo Espíritu, dice Zacarías 4:6. Aleluya. Y cuando los hombres de Israel vieron a aquel hombre, ¿qué hicieron? Huyeron aterrorizados. ¡Wow! ¿Cuántos hijos de Israel hay ahorita huyéndole a las palabras del gigante, aterrorizados, temblando, ni pueden dormir ni conciliar el sueño? No es para ellos una realidad lo que dice en la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Aleluya. Confía en Yahweh, hermano mío. Dice que cuando los hombres de Israel vieron a aquel hombre, huyeron aterrorizados, tenían terror. Verso 25. Y los hombres de Israel se decían: ven a ese hombre que viene, sale a desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey lo recompensará con grandes riquezas. Y también le dará su hija en matrimonio y le concederá exención a la casa del padre, de su padre en Israel. O sea, que estén exentos de pagar impuestos. Fíjese usted. Si tú vences al gigante, aleluya, el Padre te va a recompensar y te va a bendecir. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Y tú puedes vencer al gigante en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Ven ese hombre que viene, sale a desafiar a Israel. Dice: al que lo mate, el rey lo recompensará con grandes riquezas y también le dará a su hija en matrimonio y le concederá exención a la casa de su padre en Israel. Espérate, dice David. ¿Cómo? Verso 26. David preguntó a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué se le hará al que mate a este pelistino y elimine el oprobio de Israel? Y entonces David empezó a coger fuerza y dice: ¿quién es ese pelistino o filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a las filas del Elohim vivo? ¿Por qué David tenía esta valentía? Porque él sabía que era Elohim quien peleaba por Israel. Por eso dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a las filas de Elohim vivo? Lo que pasa con los israelitas que estaban temblando allí es que ellos se estaban viendo solamente como el ejército de Israel. Y no se estaban viendo como el ejército del Elohim viviente. Y así pasa con muchos de nosotros, que nos vemos solamente como personas que leen la Torá y que tratan de guardar sus mandamientos, pero no nos vemos realmente como el pueblo del Elohim viviente. No nos vemos realmente como el pueblo de Yahweh. Shema Israel, Yahweh Eloheinu. Yahweh es nuestro Elohim. Aleluya. Dice el verso 27, las tropas le dijeron las mismas palabras, lo que se le haría por el que lo matara. Y estas palabras son para ti también. Al que venza al gigante, por no escuchar su voz, sino para escuchar la voz de Yahweh nuestro Elohim, al que lo venza, escuche, el Rey de los cielos lo va a bendecir. A usted y a su familia. Por eso escucha esta palabra en este día. No oigas al gigante, oye a Yahweh. Shema Israel.
Y cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los hombres, Eliab se enojó con David. Esto sigue pasando hoy en día. Hay hermanos mayores de nosotros que nos oyen hablar fe y se ponen bravos, se molestan. Pues aquí el hermano mayor de David se enojó con él, Eliab. Cuando el hijo pródigo, que era el menor, regresó a casa, el hermano mayor se enojó. Porque es que el hermano mayor cree que las cosas son como él dice solamente. No como dice Yahweh. Dice, cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los hombres, Eliab se enojó con David. Y le dijo, ¿por qué bajaste acá y con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu imprudencia y tu impertinencia. Bajaste a mirar la pelea. ¿Qué le pasó? Lo que le pasó es que le dio pena que David supiera que él era parte de ese ejército que estaba temblando y nadie tomaba acción para vencer ese gigante. Por eso se puso así molesto. Por eso David le responde en el verso 29, ¿pero qué he hecho yo ahora? Solo estaba preguntando. Y se apartó de ese y se fue donde los otros y le hizo la misma pregunta. David quería saber qué le tocaba a aquel que vencía al gigante. Y recibía la misma respuesta de antes. Mira, hermano, no es malo, no es antitorá saber qué te toca a ti si tú vences al gigante. Yo quiero decirte algo, el gigante ya lo venció nuestro Adón Yahshua, el Mesías de Nazaret, en el madero, ya lo venció. Y el gigante, la única arma que tiene contra ti son sus palabras, sus mentiras. Recuérdate que él es mentiroso y padre de mentira. Pero con esas mentiras te hace mucho daño si tú las crees, si tú las coges y te pone a temblar y no te deja avanzar. Pero había algo que le interesaba a David. Además de castigar a aquel incircunciso atrevido que se había atrevido a levantarse contra los escuadrones del Elohim vivo. Pero también sabía que había una recompensa. Hermano, es que hay bendiciones para un pueblo que obedece a Yahweh. Hay bendiciones para un pueblo que en vez de estar escuchando la voz del gigante, se ha determinado a escuchar la voz de Yahweh su Elohim, Shema Israel. Dice la Torá, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Yahweh quiere, dice la palabra, que se deleita en bendecir a su pueblo. Aún en los tiempos que estamos viviendo de pandemia y de tanta confusión, el pueblo de Yahweh está bendecido. Porque no escucha al gigante, está escuchando a Yahweh. Shema Israel. Aleluya. Hay bendición para los que escuchan a Yahweh y obedecen. Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh uno es. Y se apartó David de él, de su hermano, y se fue donde otro, y le hizo la misma pregunta. Y las tropas le dieron la misma respuesta de antes. Bendito sea Yahweh. ¿Será malo creer que las bendiciones nos van a seguir? No, es Biblia, es Torah. Todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Si escuchas atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim. ¿Por qué voy a esperar lo malo? Si yo estoy siguiendo a Yahweh mi Elohim, estoy oyendo a Yahweh mi Elohim, su voz. Voy a esperar la bendición. Oye lo que Yahweh te ha dicho hoy. No oigas al gigante, oye a Yahweh. Shema Israel, primera parte. Mañana primero Yahweh estaremos dando la segunda parte de este mensaje. Abacadosh Yahweh, te doy gracias por esta tu palabra. Te pido, Padre mío, Padre bueno, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra. Así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén y amén.